Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo de Rock and Podcast. Mi nombre es Franco Luso Y yo soy Dante Ramírez. y en este episodio hablaremos de una banda que además de su música son conocidos dentro de la historia del rock por estar ligados a la magia negra, pactos con el diablo, simbología mística y ocultismo. Me refiero a... Led Zeppelin, pactos, símbolos y rock inmortal. Bienvenidos, esto es Rock and Podcast, donde las historias y la música de todos los tiempos se encuentran en un solo lugar. Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. ¿Cómo estás, Frankie? Un poco nervioso, Dante. Por el tema de hoy. Sí. Bueno, algo no menor lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Yo creo que quizá hay mucha gente que le gusta Led Zeppelin, pero quizá no conoce la parte ocultista de Led Zeppelin. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Claro, o sea, estamos hablando literalmente de todo lo opuesto a... Si lo hablamos por colores, es todo lo opuesto del blanco. Así es. Y bueno, tú sabes que siempre Jimmy Page mantuvo como este lado como oculto hacia la prensa, hacia el mundo en particular. Pero bueno, con el tiempo y a través de los años se ha logrado saber un poco más acerca de esta fascinación de Jimmy Page con el ocultismo, y también todo lo que los discos también reflejaron este gusto, ¿cierto? Por este mundo intangible y material, y también las canciones también que compusieron Led Zeppelin también. Claro, pero antes de ir a ese tema, que es lo que nos conlleva, ¿cierto? O lo que nos congrega. Lo que nos convoca. Vamos a partir hablando de Led Zeppelin como grupo, como banda, ¿cierto? De Sus su inicio, comienzos, sí. justamente, su inicio, la influencia de este grupo, ¿cierto? Su discografía, y ahí vamos a ir derivando hacia el tema... Que nos convoca. No podría decir sagrado. No, en este caso no. Satánico, en verdad. Claro. Oye, esa palabra igual suena como un poco... ¿Violenta decís tú? Sí. Bueno, digamos entonces esotérico. Sí, camuflemos Sí, ahí la... bueno, sí. para ser no tan violento. Bueno, Led Zeppelin partió el 68, ¿cierto? En donde grabaron 8 discos de estudio. Y en este caso... todo lo que tiene que ver con símbolos, pactos, está ligado fuertemente al álbum Led Zeppelin 4. No sé si... Bueno, antes de eso tenemos los integrantes, que sería Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham. Así es. Pero si nos puedes como ayudar un poco, llevar a esa parte, ¿cierto? De su inicio. Hablando desde de Yardbirds, quizá un poco antes o durante y el después. Sí, bueno, Led Zeppelin es un grupo que se formó con las cenizas, podríamos decir, de Yardbirds, porque Jimmy Page también tocó en The Yardbirds a mediados de los 60. De hecho, de Yardbirds tocaron también Eric Clapton y Jeff Beck. Entonces, antes de formar Led Zeppelin, Jimmy Page también era un músico de sesión reconocido en la escena de Londres, en Swing in London, ¿no? Él también participó en varias grabaciones de temas, como el de James Bond, Goldfinger, de Shirley Bassey, en 1964. También temas de The Who, de Donovan y otros artistas ingleses de Swing in London de los 60. Oye, a todo esto mencionaste Goldfinger. Sí. Esto ya es como salirme un poco, pero estoy mandando la maratónica de ver todas las películas de James Bond y no tenía idea que estaba metido con Goldfinger. Sí. Y Goldfinger es la tercera película de James Bond, Así que es del es. 64. Sí, a principios de los 60. Sí, con Sean Connery. Sean Connery. Bueno, para algunos dicen que uno de los mejores James Brown de la historia. Sí, James Bond. James Bond. Otros le gusta Roger Moore. Y bueno, ya más actual. Brown. Sí. James Brown. James Brown, sí. ¿Te imaginas un James Bond como James Brown? ¡Oh! ¡Sex Machine! No, pero sí. Y como te decía, James Page también, también estuvo involucrado en la grabación del temazo de la película Goldfinger. Entonces ya era conocido dentro de la escena musical de Londres, y producto de este trabajo como guitarrista de sesión
conoce a John Paul Jones porque él también era músico de sesión como bajista, y también en alguna que otra grabación se habían topado, no se conocían formalmente, pero sí se topaban en los estudios de grabación. Entonces cuando termina The Yardbirds en 1968, y cuando Jimmy Page por contrato tiene que cumplir con algunas giras de Yardbirds, es cuando decide, publica un aviso en el diario, a lo cual responde John Paul Jones, lo llama por teléfono a Jimmy Page, señalando que estaba disponible para ser bajista del grupo que estaba proyectando Jimmy Page. También en el 68 conoce a Robert Plant, que en ese momento estaba tocando con su anterior banda de Band of Joy en Birmingham. Y cuando integra a este proyecto de Jimmy Page, Robert Plant le recomienda a John Bonham como baterista, porque también él era compañero de banda de Robert Plant en Band of Joy. Entonces así se queda configurado. O sea, la mayoría se conocía ya desde antes. Sí, se ubicaban. Robert Plant con John Bonham en Birmingham, porque tocaban juntos, claro, y habían conseguido también otras bandas. Y en Londres, Jimmy Page con John Paul Jones. Entonces así en 1968 queda configurada la formación clásica que ya todos conocen, y que a mediados del 68 ellos entrarían a los estudios de grabación para grabar lo que sería su primer disco, Led Zeppelin 1, que fue el cual tú habías comentado, sí, dentro de la conversación que tuvimos antes, que antes de ese álbum, ese álbum está ligado como también, ya su inicio es como un poco de simbologías y mística, y mencionaste hasta una misa negra. O sea, sí, sobre todo por la carátula de su primer disco, que aparece el Hindenburg en llamas, que se quemó en la década del 30. Entonces, la carátula de Hindenburg, según dicen, se le habría ocurrido a John Entwistle, bajista de The Who. Oye, en todo caso, disculpa, qué lamentable lo que pasó Sí. con ese Zeppelin. Sí, de hecho fue una tragedia. Son, Una tragedia, ¿cuánto? Menos de un minuto y sí, se quemó completo. fue increíble. Y de hecho también fue captado en las cámaras de la época. Entonces hasta el día de hoy impresiona. Pero sin embargo, por algo que impactó cuando salió como carátula en blanco y negro, tuve las teorías de que el nombre Led Zeppelin se le habría ocurrido, uno dice a Keith Moon, que una vez cuando consiguieron en un estudio de grabación en los 60, Keith Moon, el bajista de Who, John Entwistle y Jimmy Page, Keith Moon habría señalado de que este grupo se desplomaría como un dirigible de plomo, Led Zeppelin en inglés. Claro. Después otra teoría señala que no, que este nombre se le habría ocurrido al bajista de The Who, John Entwistle, pero en Nueva York, que le habría dicho a un productor musical que él ya estaba aburrido de The Who, que quería irse de la banda. Entonces si es que él formase una nueva banda, le pondría Led Zeppelin, y la carátula de su primer disco sería un Hindenburg en llamas. Y entonces este productor, dicen los estudiosos, que habría sido Richard Cole, que fue uno de los productores también de Led Zeppelin, de Jimmy Page, y que habría tomado la idea de John Entwistle, bajista de The Who, para poner Led Zeppelin en la banda. Le habría plagiado la idea. O sea, la historia del primer álbum, de cómo nació, en realidad siempre estuvo rodeado de misterio y de coincidencias, raras cosas y de mitos. Y la tercera teoría señala que el nombre Led Zeppelin derivaría o provendría de Edo Zeppelion, que sería como las misas negras que practicaba Aleister Crowley, que más adelante también vamos a hablar acerca de ello. Sí. Ahí ya nos vamos a meter todo de lleno su debido tiempo. en ese tema más oscuro. Con respecto a las influencias musicales, porque en el capítulo anterior hablamos de The Beatles, ¿cierto? No tan a fondo, sino que más ligado a cómo fue la influencia, sí, o es la influencia en realidad en la época de ahora. Pero con respecto a Led Zeppelin, ¿cuáles son las influencias? ¿Qué es lo que sabes tú? ¿Te acuerdas que nosotros cuando hablamos acerca de los Beatles, nosotros señalamos que para toda esa generación de jóvenes británicos de posguerra, le marcó mucho lo que fue Elvis Presley, la música de Elvis Presley? Todos querían ser Elvis Presley en su adolescencia. Bueno, y también pasó en el caso de Jimmy Page. También una de sus grandes influencias e inspiraciones de adolescente fue Elvis Presley. Además también de Lonnie Donegan, que también hablamos en el capítulo anterior,
que Lonnie Donegan fue como referente máximo del estilo musical skiffle, que también tocaba Jimmy Page cuando adolescente, ¿no? Antes de convertirse Oye, en pero un el guitarrista. skiffle arrasó en Sí, lo que fue era popularísimo. Europa. Sí, sí. Y sobre todo en Inglaterra, donde como era un estilo musical que se tocaba con instrumentos musicales caseros, entonces Claro, era sí, eso popular lo entre los conversamos adolescentes, que no tenían muchas lucas como para comprarse un instrumento profesional. Lo ¿no? habíamos conversado en el Sí. capítulo anterior. Pero así como un pequeño break, saliéndonos un poco, imagínate, Elvis Presley influenció muchas bandas, Sí, desde antes inclusive, Sí, sí. ¿cierto? los Pero 50 para adelante. ese capítulo también estaría bueno hablar de Elvis más adelante. Sí, sí. Próximamente se va a venir también Sí, sobre porque el rey. se dice que en del rock and realidad hay algunos que no comparten que sea el rey del rock, Es otros que uno sí, de los reyes. del rock otros and roll, dicen que sí. nunca hizo una canción propia, otros, Sí. Pero otros que está, sí, yo pero creo que bueno. también está dentro del panteón ahí de los Pero no nos pioneros. salgamos de, lo Sí. de los que nos convocó. Entonces, bueno. como te decía, bueno, Elvis Presley también fue una influencia súper importante para Jimmy Page y también lo sería también los grandes bluseros como Robert Johnson, como Howlin' Wolf, Willie Dixon, que también lo influenciarían también mucho a John Paul Jones y también a Robert Plant. Entonces estamos hablando de grande influencia bueno, tanto Casi para Led todos los- Zeppelin y Y otro todo grupo músico más. Sí. británico de los 60. Pero ya llegó el momento Al tema cumbre que nos al convoca tema hoy día. principal, que tiene que ver con rituales mágicos, con simbología mística, magia negra, O es, ocultismo. o es lo que se dice, ¿no? Porque no está comprobado 100% si es que efectivamente era así, pero algo de eso hay. Algo Sí. de eso hay. Dentro de la banda, bueno, de los 4 miembros, siempre hay uno en especial que es el que está más ligado a este tema, y es Jimmy Page, Así es. ¿cierto? Entonces, bueno, en el álbum Led Zeppelin 4, ahí él que tiene su símbolo soso, que hasta el día de hoy da de qué hablar. Muchos dicen que sería como una marca del diablo, algunos, o satánico, pero... Claro, algunos se van como para la parte Sí. oscura, otros hablan de que es un sello mágico. Nunca lo ha confirmado Jimmy Page en todo caso, pero deja algunas dudas. Deja traslucir algunas dudas de que Sí, por ahí. pero la parte como bonita del Sí. símbolo, justamente hablan de que es un sello mágico, que tiene que ver con alquimia, que es la representación de Saturno Sí, por su signo zodiacal Sí. Capricornio. sí. Pero bueno, pero la gente quiere saber dónde nace esta relación con el ocultismo de Jimmy Page. Y la relación con el ocultismo nace cuando Jimmy Page y su fascinación con Aleister Crowley. ¿Tú sabes quién era Aleister Crowley? O sea, yo sé que fue un tipo que estaba relacionado con el tema del ocultismo. sí, Creo que fue escritor también. sí, dentro de toda su faceta. Bueno, fue bien multifacético. Sí, hizo otras Pero- cosas. Hasta creo que Alpinista estuvo metido. Pero en general, y si hablamos más de fondo, Aleister Crowley era un ocultista británico y mago ceremonial. Y de hecho, él fue quien creó su famosa filosofía de Telema. Y que descansa, bueno, en su libro fundamental para todos los telemitas, que es el libro de la ley, que dice la historia que este libro él lo habría transcrito con ayuda de su mujer, Rose Kelly, que era medium en el Cairo, en 1904, y que habría transcrito este libro por intermedio de una entidad sobrenatural que se llamaba Aiwas. Entonces, este libro, el libro Nada que ver con los Anunnaki. no, nada que ver. Entonces, el libro de la ley es la Biblia de la filosofía de Telema, que Telema significa voluntad en griego. Y la frase primordial de esta filosofía es: haz lo que quieras o haz tu voluntad será el todo de la ley. Esa es como la frase que engloba la filosofía de Telema. Entonces, Jimmy Page, ¿cómo conoce a Aleister Crowley? Bueno, lo conoce a través de sus libros, porque Aleister Crowley murió en 1947. Pero ya dicen que cuando Jimmy Page tenía 15 años, ya había leído el libro Magia y Teoría Práctica de Aleister Crowley. Y gracias a ese libro empezó como a introducirse en este mundo ocultista, ¿cierto? Esotérico. Claro. Bueno, él era tan fanático de Aleister Crowley que compró su casa. Sí, en 1970, la mansión. La famosa mansión Boleskine House, que está en Foyer, cerca del lago Ness, en Escocia. Sí, y que de hecho conversamos eso, y
que no sé si fue quemada o que está poseída o Sí. Bueno, algo por el estilo. sí, esta mansión data del siglo X. De hecho, han ocurrido muchas tragedias dentro de esta mansión a lo largo de su historia. Y de hecho siguieron ocurriendo cuando Jimmy Page se fue a vivir a esta mansión, porque él estuvo viviendo en esta mansión de 1970 hasta el 2015. Entonces comprenderá que este intervalo de tiempo, y de hecho él mismo dice que escuchaba sonido y escuchaba una cabeza rodear, porque de hecho dicen que también habría muerto una persona decapitada ahí mismo hace siglos antes. ¿Tú comprarías ahí una casa que trae esa historia? O sea, para visitar como museo puede ser. Para vivir, no sé. Habría que experimentar, habría que probar. Habría que quedarse, no sé, un día, 2 días, no sé, pero quién sabe. Entonces, Paso. ¿no? Bueno, yo te contaré. Haré una cama indiscreta. Pero bueno, y como te decía, esta mansión fue una de varias cosas que Jimmy Page empezó a comprar. También compró vestimentas de Aleister Crowley que usaba, adornos, hizo también un periódico de Equinox, ¿cachai? Entonces, ese era como el místico digamos, del Led Zeppelin. Y eso también lo llevaba también a su vestimenta que ocupaba en vivo, y también sus composiciones, como Stairway to Heaven. Claro. Que es el tema por antonomasia más luciferino, si se podría decir así, del Led Zeppelin, y que hasta el día de hoy sigue provocando especulación, interpretación, como también lo provocó cuando fue publicado en 1971 en el disco Led Zeppelin 4. Claro, que cuando se reproduce la canción, pero de manera... ¿Al revés? Al revés, Sí. claro, de reversa. Manda ahí sus mensajes Sí. medio extraños. Y se supone que se escucha oh, mi dulce Satán, y toda una apología de Satán. Pero, como te digo, yo igual tengo el disco, bueno, tengo varios discos de Led Zeppelin, porque también es una banda que a mí me apasiona. No he tenido la oportunidad de escuchar el disco al revés. Pero se supone, dicen que las personas que lo han hecho, los 70 también, dicen que se escucha esta frase. Pero bueno, ahí ya queda... Bueno, es que en realidad todo lo que tiene que ver con el rock está... Bueno, sí, Siempre se habla de que están como para el lado oscuro, de que sí, se reproducen las fue canciones una parte al del revés, salen mito. mensajes. Fue una parte de la mitología del rock, de siempre. Y no tan solo del rock, también del pop. Sí, pero obviamente cuando salió Led Zeppelin, porque Led Zeppelin como era una banda de rock que no daba muchas entrevistas, no publicaba muchos sencillos, de hecho su único sencillo que publicó fue How Loud I Love, siempre estuvo como envuelto en este halo de misterio, de esoterismo, que bueno, dio pie para mucha tinta de los periódicos amarillistas y sensacionalistas de la época, y obviamente fascinaba a toda la gente cuando tocaban en vivo, y todo su puesta en escena y todo su vestuario místico. Claro, o sea, el Led Zeppelin impactaba la Sí. puesta en escena, la forma en que Todo, tocaban, todo, la todo. vestimenta. Aparte que eran buenos músicos, obviamente. Sí, era un grupo que abarcaba todo. Con respecto al Led Zeppelin 4, que es donde justamente salen estos símbolos y donde cada integrante tiene un símbolo en particular. Claro, lo que habíamos mencionado, que el símbolo de Jimmy Page, que es Soso, que Sí. no sabemos si literalmente una escritura que dice Soso o tiene algún Una firma significado. del diablo, quién sabe. Claro, quién sabe. Pero, o que también, y cada letra puede significar algo, que sea un También. símbolo, ¿cierto? Cada letra. Y Robert Plant tiene la pluma de Matt, Sí. Está que la es- idea egipcia. y claro, que es una pluma dentro de un círculo, que sería la verdad, la justicia y el orden cósmico. Sí. Después tenemos la trisqueta, De John Paul Jones. exacto, y que eso tiene que ver con con el equilibrio y la interconexión. Así es. Después tenemos la Trinidad, La Santísima Trinidad de John Bonham. Claro. Los 3 círculos. que eso habla del padre, la madre, los hijos. Sí, porque de hecho cuando en ese momento, cuando salió este disco, dicen que eso igual aludía a su familia, que era su esposa y su hijo de ese entonces, que era Jason, ¿no? Sí, pero hay otros mala onda que dicen que en realidad lo vio en una cerveza, que es También. la cerveza Eso Valentine. que sería como más Claro, y que le gustó más el coloquial símbolo. y más simple. ¿sí? No Y que tendría lo dejó. tanto trasfondo esotérico. Sí. Simplemente le gustó Sí. el símbolo de la chela. Sí. Y viniendo de John Bonham no sería algo raro, así que...
Sí, ve que en paz descanse. Sí, sí. Sí. Desde acá le mandamos donde esté más allá, allá en Gran Bosso, nuestro Sí. saludo. Y bueno, como tú decías, cuando salió este disco, Led Zeppelin 4, que se conoce como Led Zeppelin 4, porque en verdad este disco no lleva título cuando lo publicaron, tampoco muchos créditos, sino que solamente aparece una foto de un anciano cargando leña a sus espaldas, porque dicen que esta foto, Robert Plant lo compró en una tienda de antigüedades, y por muchos años también se especuló quién era este anciano que cargaba leña a su espalda en este disco, la carátula del Led Zeppelin 4. Entonces muchos también se especulaban que este anciano habría sido un brujo británico también de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que sería George Pickingham. Mucha gente y muchos periodistas, muchos estudiosos y fanáticos decían que podría ser él. Pero sin embargo, hace 1 o 2 años, se descubrió que en verdad el anciano que aparece en la portada del Led Zeppelin 4 sería Lot Long, que sería un anciano también de fines que habría muerto a fines del siglo XIX, y que habría sido esta foto tomada por un fotógrafo de ese entonces o de principios del siglo XX, que habría como hecho una serie de fotografías de la campiña inglesa. Entonces lo encontraría esta foto en una feria, o sea, en una tienda de antigüedades en Robert Plant, y que serviría para la carátula del Zeppelin 4. Así que, como digo, todo lo que tiene que ver con Led Zeppelin tiene que ver con simbología y con historias que quizá la gente no conoce, porque como te digo, Led Zeppelin siempre se caracterizó por ser una banda que no era muy renuente a dar entrevistas, porque de hecho cuando publicaron su primer disco fue criticada por la revista Rolling Stone, también por la prensa especializada de música. Claro, por ser muy cerrado. No, y también porque para la época también era como una banda que tocaba a todos chanchos súper fuerte y con pelo largo, entonces hippie total. Claro, pero más allá de eso, era una banda que no daba explicaciones, si eso era. Además, por eso digo, y además que no era una banda que no hacía mucha entrevista, entonces todo eso empezó como a provocar como este halo de misterio de la banda, ¿cachai? Y eso también se acrecentó cuando empezó también a suceder cosas como accidentes. El accidente que tuvo Robert Plant en Grecia, Sí, junto a su familia. De 1965 en adelante, la muerte también de su hijo pequeño, Carac. 5 años, que murió con una enfermedad extraña. Entonces todo eso empezó a alimentar. Creo que era algo estomacal, parece. Sí. Entonces todo eso empezó a como alimentar toda esta leyenda oscura, y ahí empezó el tema de... No, Led Zeppelin hizo un pacto con el diablo, ¿cachai? Sí. Entonces... Bueno, después viene la lamentable muerte de John Bonham. Sí, pues en 1980. Que, bueno, murió en la casa de Jimmy Page. Sí, en Windsor. Por excesos, Sí. ¿cierto? Pero, bueno, Ahogado con su propio vómito. Sí, literalmente. Una muerte triste, pero no sé si llamarla típica. Yo creo pero que fue común. accidental. Porque Era una muerte accidental, pero Sí. común de la época, ya que Sí, muchas de no las estrellas sí, del rock. no fue el único caso, sino que también muchos casos de Pasaron por sobredosis. eso, sí. También como fue aparte de la historia de rock, pero bueno. Y también, de hecho, por ejemplo, la Sandy Dennis, que es la cantante que también colabora en el tema de The Battle of Evermore, del Led Zeppelin 4, también murió a fines de los 70 producto de una caída de escalera. Y también dicen que habría sido provocado por esta maldición del Led Zeppelin, ¿cachai? Y de que supuestamente Jimmy Page habría hecho un pacto del diablo para conseguir la fama del Led Zeppelin, ¿cachai? Claro. Entonces, como te digo, todo esto empezó a alimentar como esta leyenda oscura del Led Zeppelin. Antes de que sigamos con lo de la leyenda y los mitos, ¿cierto? Hay algo que me llamó mucho la atención de Led Zeppelin, que fue una banda de pocas, me atrevería a decir, que no se separaron. O sea, siempre estuvieron juntos. Sí. Cuando murió John Bonham, se separaron. Y más adelante se reunieron. No Sí. volvieron, se reunieron. Sí, con el hijo de John Bonham en la batería. Jason Exacto. Bonham. Pero nunca fue una banda que, como otras, que cambiaban sus integrantes o al mínimo roce, ¿cierto? Simplemente, no sé, ¿sabes qué? Chao, y traemos otra persona. No, ellos siempre fieles a la banda. Sí, porque estamos hablando, bueno, de una banda que cada uno era experto en su instrumento. Cada uno antes de entrar a Led Zeppelin ya tenía toda una trayectoria detrás, tocando en otras bandas. Y obviamente cuando murió John Bonham,
en 1980 era el motor, el corazón de la banda. Insustituible. De hecho, el mismo Jimmy Page, cuando se produjo la muerte de John Bonham, él dijo que era imposible seguir adelante sin John Bonham, porque también era como parte integrante fundamental del sonido y la mística y el estilo de Led Zeppelin, ¿no? Entonces era imposible reemplazarlo. Sí. Hablando de sonido, bueno, en el capítulo anterior nosotros hablamos de los Beatles, ¿cierto? Que eran las bases del pop y el rock de cierta manera. Pero Led Zeppelin literalmente es la base de la música hard rock. Sí, absolutamente. O sea, si tú me dices cuáles son la banda de hard rock más importante de los años 70, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Y dentro de esas tres, la banda que tiene más influencias blueseras, de rhythm and blues y de soul, claramente Led Zeppelin. Hay mucha gente que considera a Led Zeppelin como una banda de metal. Y en verdad no es así, porque las influencias básicas de cada uno de los de Led Zeppelin no era rock pesado de los 70, sino que era soul, rhythm and blues, funk, rockabilly, rock and roll. Que ellos hayan tocado fuerte en los 70 y que sean como uno de los pioneros del género heavy metal es otra cosa. Pero para mí Led Zeppelin no es una banda de heavy metal, es una banda de hard rock, o bien, si tú me apuras, de heavy blues rock. Porque este género nació cuando, luego que termina como la popularidad y la fama de la banda de beat, ¿cierto? Y de pop del año 60 y secuelas, aparecen todas estas bandas que están influenciadas por el blues y por el rock and roll, pero lo llevan ya a un grado de ejecución más pesado y más potente, y por eso que se domina este estilo heavy blues rock o hard rock, obviamente. O sea, como te decía, cada uno expertos en su instrumento y caracterizado todos los shows por grandes solos de guitarra, de Page, los solos monumentales de John Bonham, entonces que son característicos de Led Zeppelin. Totalmente. Ya cerrando el capítulo de hoy. Lamentablemente. Sí, lamentablemente. ¿Cuál crees tú que sería ya la reflexión? ¿Qué piensas tú? Yo creo que mi reflexión final es que en definitiva el único misterio es cómo Led Zeppelin logró crear este sonido tan único que dejó huella en la música y en la cultura popular de sus inicios y hasta la actualidad. Mira, podría ser también que Led Zeppelin marcó la historia por su música o su éxito es gracias a la magia negra. ¿Qué piensas tú, Frankie Luso? Yo creo que 50 y 50. Yo también creo que algo de eso hay, Sí. ¿Qué creen ustedes? Déjennos su comentario. Suscríbanse, denos su like para seguir creciendo como canal. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, síganos, Spotify. por favor. Sí. Esperamos ahí en las redes Se sociales. encuentran ahí en la descripción. Y nos vemos en el próximo capítulo. Así que muchas gracias. Chao, chao.